Hola, hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos maestrantes, bienvenidos. Son las 17 horas de un viernes 14 de enero. ¿Sí? Lamentable, apenas hay 6 estudiantes conectados. Realmente hay que tomar un poquito la cosa con más seriedad, especialmente los que no han asistido, ¿no? Bien, esperemos unos 5 minutitos máximos para poder dar inicio a la clase, por favor. Bien.
Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta cuarta sesión del programa de maestría. Vamos a ver hoy día sobre los costos. ¿Cómo gestionamos los costos en los proyectos? ¿Cómo gestionamos los costos en los proyectos? Es cierto que todos tienen su manera de poder sacar los presupuestos, poder determinar los costos por componentes, por rubros, y en general le va a salir el total del proyecto, ¿verdad? Tienen sus técnicas, tienen sus herramientas tecnológicas, tienen sus sistemas. Mayormente se lo hace con Excel, cualquiera que sea la herramienta es válida. Sin embargo, no está por demás con esa guía de fundamentos específicamente del PMBOK, mejoremos las cosas que estamos haciendo y lo hagamos de una manera no solo más técnica, sino más estandarizada, enfocándonos en el lenguaje universal de la dirección de proyectos. Pues bien, los costos cuando realizo la gestión y ya que se nos vaya haciendo una especie de disciplina, más que de costumbre, una disciplina, nos damos cuenta que todo inicia con una planificación. Pues bien, hay que considerar ciertas situaciones para la planificación, específicamente 4 lineamientos. Primero, determinar los requerimientos, las necesidades de los usuarios, de los interesados. Adicionalmente a esto, veamos en ese momento recopilar la información técnica, económica, de conformidad a lo que esté coherente o sea coherente con el proyecto, de la forma que ustedes consideren pertinente y adicionalmente en diferentes instancias. Segundo, empiecen a determinar políticas, es decir, a poner un orden, a poner un procedimiento y también tienen que empezar a documentarlo. Esta documentación, toda la que sea pertinente, toda la que sea necesaria. De esta manera nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio, es decir, estoy preparándome para ir a la guerra con todas las herramientas, en este caso de tipo técnico, que me va a permitir no solamente finalizar, qué es lo que quiere, qué es lo que queremos, finalizar con éxito el proyecto, sino que también necesitamos saber ejecutarlo mientras, o controlarlo mientras lo estamos ejecutando. Y lógicamente hacer una dirección del proyecto ya con un enfoque desde el punto de vista específico, dependiendo del tipo de proyecto hidrosanitario que nosotros tengamos. Tercero, nunca se olvide de los procesos que tienen que realizar en la parte técnica, en la parte administrativa y en la parte de toma de decisiones en relación a la parte contractual. En este sentido, en los procesos específicamente tienen que empezar a hacer estimaciones presupuestarias y además que esas estimaciones yo pueda controlar los costos de tal manera que el proyecto presupuestalmente aprobado no se desfase, no salga de lo que ya está contratado. Bien. Y cuarto, en esta parte hay que tener un nivel de exactitud casi que perfecta. Tiene que realizar el enlace con los procedimientos, tiene que empezar a establecer los umbrales de control, es decir, los rangos, de qué rango a qué rango o porcentajes, y específicamente tiene que determinar las reglas de desempeño. Bien, ustedes siempre se han preguntado y casi normalmente lo vemos, que en los proyectos me aparecen contratos complementarios. Al aparecer un contrato complementario implica que el presupuesto, el costo total del proyecto va a subir, probablemente el tiempo también va a incrementarse. Realmente, cuando eso sucede, implica que el proyecto no ha sido elaborado de manera adecuada desde el punto de vista de técnico y económico. Hablemos en consideraciones ideales. Igual, dentro del sector público, tenemos que curarnos en salud, de tal manera que si hacemos las cosas de una manera correcta, de una manera adecuada, no tengamos temor a que haya una auditoría o un control interno. Mientras todo esté documentado, mientras estemos haciendo todo en consideración al marco legal,
y adicionalmente no haciendo omisiones ni tampoco haciendo situaciones de olvido o de desconocimiento, que igual somos culpables. Entonces, la normalización de la guía del PMBOK como un estándar universal, justamente lo que trata es que los proyectos no deberían tener, en teoría, no deberían tener contratos complementarios, no deberían tener al margen de cualquier riesgo de tipo ya netamente de fuerza mayor, ampliaciones de plazo, entre otras cosas. Si alguien tiene preguntas, dudas, por favor, puede alzar la mano o en su defecto puede escribir a través del chat. Bien. Ahora sí, pasamos a la parte. Una vez que hemos planificado, empezamos a estimar los costos. Estimar los costos no significa ir a presupuestar. Estimar los costos no significa tener en la mano una proforma. Estimar los costos, habrá que trabajar con algunos indicadores, desde luego con los presupuestos, que esos presupuestos sean reales, que esos presupuestos tengan valores actualizados, entre otras cosas. Y aparte de eso, debemos saber o contar con conocimientos al menos mínimo, con contabilidad de costos y poder establecer los verdaderos valores de precios unitarios. Ustedes verán que esta presentación tiene apenas 8 láminas. Ya vamos a ver, inclusive explicar, yo les facilité, por ejemplo, una lámina de cómo determinar costos a nivel de lo que ustedes quieran por servicios profesionales, ya sean intelectuales o no. También tengo preparado un análisis de precios unitarios, que también lo trabajo cuando es el caso lo amerite, para determinar costos de mano de obra o de servicios profesionales, entre otras cosas. Bien. ¿Qué necesitamos nosotros considerar para estimar los costos? Necesitamos considerar al menos 5 lineamientos. Primero, debo desarrollar una aproximación a ese proceso, una aproximación. Esa aproximación, y por eso ustedes recuerden que nos daban en los primeros años de ingeniería, nos daban matemáticas, nos daban cálculo, el límite, la derivada. Lógicamente que no lo vamos a aplicar fórmulas en este momento, pero sí debieron decirnos, al menos quien nos daba matemáticas, que para qué nos servía cuando estudiábamos la maximización o el mínimo de una curva a través de una variable, perdón, de una derivada, entre otras cosas. Entonces, es necesario desarrollar una aproximación de los costos que voy a estimar. 2, valorar los recursos monetarios para desarrollar las actividades. Eso significa que yo necesito tener claro cuáles son mis actividades, no olvidarme de nada. Es casi similar a una receta. Yo tengo que ver en una receta cuántos pasos son para poder desarrollar X o Y, hablemos así, una comida, una preparación de una comida. Entonces, de la misma forma tengo que imaginarme cuando estoy dentro de la parte de ingeniería, en la parte técnica, ver todas las actividades que no se me escapen nada. Una actividad, por muy insignificante que sea, por ejemplo, recolectar la basura al final, eso es una actividad que me está ocupando recursos, es una actividad que me está ocupando tiempo y eso tiene un costo. 3, hay que determinar las predicciones en base a la información disponible. Ojo, predicciones. No se trata de magia, no se trata de que esperemos que las cosas sucedan, no se trata de irme a leer las cartas o ir donde el brujo para que me prediga cómo va a ser esa situación de la estimación de costos. ¿Sí? Son predicciones. Normalmente, dependiendo si estamos en un sistema estable, gubernamental, socioeconómico, en que la inflación no sea más alta de lo que se dé, normalmente en la historia desde que estamos en dólares, ha estado siempre, ha llegado hasta casi el 3.5, 4% de inflación anual. Considerando que estamos en dólares, es una inflación bastante grande. Segundo, que
que no haya problemas. Por ejemplo, en este momento se ha favorecido bastante porque se han bajado impuestos, más que todo a los materiales importados en ciertos casos. Pero sin embargo, también se nos está afectando por la situación dependiendo del monto total de la facturación, a ver en qué nivel nos encasillan para poder pagar porcentajes de impuesto a la renta y que eso afecta, porque normalmente estamos muy contentos cobrando durante la etapa del ejercicio fiscal y cuando ya llega el primer trimestre del siguiente año es cuando tenemos que empezar a desembolsar los costos por impuesto a la renta. Y en ese momento, a la final, unos sí se dan cuenta, otros no se dan cuenta la afectación que se tiene en los valores ya cobrados o estimados anteriormente en un proyecto. Cuarto, lograr costos óptimos versus riesgos. Eso significa, y ya lo hemos venido indicando, que los riesgos van a estar siempre presentes en los proyectos y es importante identificarlos. Y para esto yo necesito también cuantificar, necesito cuantificar estos valores. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ingeniero, una consulta. Buenas tardes. Cuando hay un proyecto así macro, bastante grande, el análisis de costos final del proyecto no se lo obtiene así tan rápidamente, ¿no? Justamente por ser bastante grande el proyecto. Entiendo que se hacen varios análisis de costos y van justamente llegando por aproximaciones a nivel 3 o nivel 4, 3, 2, hasta tener el definitivo, ¿no? Eso, digamos, no puede arrancarse el proyecto hasta que se tenga el costo definitivo oficial o necesariamente o puede arrancar con un nivel de costo tipo 3, tipo 2, no sé. Ya, muy buena pregunta. Verá, yo en este momento lo que les combino es, pongámonos del parte del contratante, pongámonos dentro del equipo que va a estar desarrollando especificaciones técnicas, toda la parte precontractual y entre esa el presupuesto referencial. ¿Sí? Sabemos todo que dentro de la parte real hay mucha presión, que el proyecto hay que sacarlo rápido. Probablemente nosotros no hemos sido parte del diseño del proyecto y ya vamos a hablar de eso. Ya tengo a la mano prácticamente casi todas las tareas tengo a la mano, excepto de 3 estudiantes que 2 entregaron fuera de tiempo y alguien no entregó. Y en eso, por eso me demoré ahorita en responderle al compañero. Me estaba escribiendo por interno Horacio. En el receso voy a conversar con él al respecto. Pero bueno, entonces, ustedes, y de eso ya voy a hablar también de los proyectos de ustedes, les decía, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros estemos en la parte precontractual determinando los presupuestos en base a los costos. Yo sé que hay presión, yo sé que hay bastante, de pronto, desenfoque porque ya el rendimiento probablemente a medida que se acerca el plazo y durante ya la jornada final, o muchas veces dicen, no, no hay que sacar el día viernes, al máximo hasta las 6 de la tarde que la plataforma está abierta, por decirlo así, y estamos y dale información. Entonces, hagamos las cosas en cuanto a plazos y en cuanto a costos, saquemos los costos reales, determinemos costos reales. Segundo, no se olviden de ninguna actividad. Y si es recomendable que vayan armando versiones, como decía el compañero. No necesariamente 4, las que sean necesarias. ¿Sí? Las que sean necesarias. Hay que ir haciendo ajustes. No sé los que han trabajado en la parte contractual o no la han trabajado, en algún momento se van a encontrar con esta situación. En lo personal sí he trabajado en la parte precontractual. Me ha tocado armar pliegos, me ha tocado armar presupuestos y de tal manera que cuando el contratante está queriendo hacer algún contrato complementario, o sea, por mucho que le dé vuelta, no va a haber. ¿Sí? Por mucho que le va a dar vuelta, no va a haber. Entonces, esa optimización de los costos, inclusive, por ejemplo, voy a hablar de algo específico. Tengo un rubro y tengo que utilizar encofrado. Y normalmente es probable que ese contratista tenga en mente que para cada, hablemos, un muro de 5 metros,
o tengo 100 metros y para cada muro de 5 metros él va a estar comprando tabla nueva. Sí, bueno, fuera posible si es que me va a tirar todo el muro, ¿no? Al mismo tiempo, pero si lo va a armar de tramo en tramo, ese encofrado probablemente le sirva una, dos, tres veces, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones hay que analizarlas, ¿sí? Y es ahí donde uno le saca los rendimientos de los valores de los costos, ¿sí? Hay muchos detalles que deben considerar, como les decía, los rendimientos, a ver si ya tenemos institucionalizado, ya César, ya le doy la palabra, tenemos institucionalizado análisis de precios unitarios, que realmente no se puede competir, es difícil, los precios no son atractivos. Sí, César, adelante. Sí, buenas tardes. Con lo respecto que hablaba Daniel Rosero, en lo que es gestión de contratación pública, solo nos obligan a contratar con los estudios definitivos con presupuesto nivel 1, terminados totalmente. Margen de error más o menos 5% como máximo. El nivel 1, 2, 3, 4, 5 que tú hablabas, ese era un modelo que tenía Odebrecht a través de Refinería del Pacífico, pero siguiendo las características y definiciones que nos da Planifica Ecuador, anteriormente Semplades, van a existir 3 niveles de proyectos, ¿no? Prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo. Entonces, y la ley de contratación pública solo te obliga a contratar con diseños definitivos. Sí. Gracias, César. Ya. De todas maneras, verá, esas situaciones, y como le decía, esos errores vienen desde arriba, al trabajar con el nivel 1, porque justamente eso fue una de las situaciones que encontré, al menos en el lapso de 6 años, en el sector público, de que habían esos problemas, siempre habían inconvenientes, de tal manera que nos íbamos con ese presupuesto nivel 1 y siempre terminaban haciendo contratos complementarios, siempre. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes, profe. Sí, yo. Buenas tardes. Sí, Walter. ¿Qué tan importante la estimación de los costos indirectos en un APU que vendría a presentarse en los presupuestos? ¿Por qué le digo esto? Porque Prefectura, por cambio de administración, redujo los costos indirectos del 25% al 17%, que es considerable. Sin embargo, se siguen ejecutando obras. ¿Qué tan importante es estimar ese valor? No sé si habrá cambiado la ley, pero la ley estaba hasta el 30%. Hasta el 30% en un caso excepcional y lógicamente tenías que justificarlo, ¿no? Sí, no sé si habrá cambiado. Lamentablemente, o mejor dicho, el costo indirecto es una estrategia de cada constructor, de cada contratista, ¿no? Bien, empieza a tirar números, dice, a ver, si me van a pedir el 10% de coimas, de centro, de la escuela, como quieran que le llamen, ya él dice, bueno, tiene que salir de los costos indirectos, entonces tengo que ponerle 12, ponerle 15, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente, si consideramos que no hay ninguna situación de fuga de dinero, por llamarle de manera ejecutiva, en los costos indirectos, se podría trabajar tranquilamente entre el 8 y el 12%, o sea que sí da. Ahora, eso también es importante. Todo dependería del monto total del proyecto. ¿Ya? Porque imagínense si tenemos $1.000.000 contratado, si hablamos del 12%, por tomar como ejemplo, es bastante. Pero si hablamos de un proyecto de 100 millones, 12% es bastantísimo. Pero si hablamos de $100.000, el 12% en cambio es casi nada. ¿Sí? Entonces es relativo y ya eso va a depender incluso que yo conozca, no creo que haya, al menos dentro de lo que conozco en el mercado, de las empresas aquí nacionales, la gran mayoría o casi todos no tienen sus analistas de costos para que les permitan determinar con muertos y heridos, como sea que se le llame, su verdadera rentabilidad estimada y que justamente en la administración del proyecto esa estimación de rentabilidad pueda subir y no bajar. Sí, no creo que haya. Ahora, ya que estamos en la materia de gestión de proyectos y la mayoría están inmersos en el mercado, yo sí les conmino a que
a que traten no solamente de estar en la parte operativa, en donde tengan que estar supervisando situaciones de maniobras operativas o supervisando construcciones, sino que también ya incursionemos un poquito en análisis de costos, incursionemos un poquito en tener que establecer todo el proyecto, ya sea como rediseño, como proyecto nuevo o simplemente como una repotenciación, qué sé yo. ¿Alguien más, por favor? Bueno. Todo eso que hemos conversado, del 1 al 4, más lo que aportó César y lo que aportaba el compañero, es importante para llegar al punto 5. Eso me va a permitir tomar decisiones. ¿Sí? Me va a permitir tomar decisiones. Con el costo total, y ya una vez, imaginémonos que no han adjudicado el proyecto, y yo tengo allí, por ejemplo, uso de una grúa. Yo tengo que ver si el proyecto amerita que esa grúa tenga estos 3 tópicos, es decir, si me conviene comprarla, si me conviene alquilarla o qué. ¿Sí? Muchas veces, dependiendo del análisis que hagan, es conveniente mejor comprarla en vez de alquilarla. Van a tener ahorros de dinero, compra versus alquiler, y al final van a quedar con un activo. Y ese activo, tributariamente, lo pueden devengar una vez que financieramente y de manera contable tenga su vida útil. Entonces, es importante todos esos elementos. Ahora, claro, tampoco pensemos en que siempre vamos a estar como empleados. Pensemos en que en algún momento yo voy a tener mi propia empresa. ¿Sí? Justamente antes de empezar clase me llamaba, no lo conozco, la verdad, le refirieron el nombre justamente para una especie de asesoría de unos proyectos en Esmeralda. ¿Sí? De unos proyectos en Esmeralda. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y les indicaba esa situación porque el abanico se abre. ¿Y qué es lo que me gustó? Personas profesionales jóvenes que en este momento van a asociarse en consorcio entre colegas, ¿sí? Entre colegas. ¿Y por qué no empezar a caminar y por qué no empezar a hacer también ese andar, empezando a emprender empresas de parte de ustedes? Dado que los salarios no son tan atractivos en este caso, ¿no? Ya les digo, conozco empresas que pagan hasta el sueldo básico para sus técnicos, sus operadores, sus residentes. Bien. Vamos ahora a ver cómo se determina el presupuesto. Más que cómo, en la parte cuantitativa, tener presentes ciertas situaciones de manera estratégica. Bien. Hay que tomar en cuenta, como lo dice ya en la parte de abajo, hay que tener en cuenta los procesos, los contratos, las especificaciones técnicas, es decir, leerse de cabo a rabo, o poner a cada especialista, porque normalmente le decimos a alguien, léete las especificaciones y después de eso hacer presupuesto. Y a la final a veces hay tanta información que no se nos hace difícil poderla asimilar. Vean bien la sumatoria de los costos, no solamente en el análisis de costos, sino también en el momento que están realizando o aplicando la herramienta del Excel. A veces se nos va quedando por allí, tenemos celdas ocultas, entre otras cosas. O sea, tengan mucho cuidado en eso. Bien. Alinear los costos en base a la estimación de los costos de las actividades individuales. Alinearlos. Yo puedo sacar en el presupuesto, pero ya en mi ejecución puedo apalancar costos. Y tercero, y es uno de los problemas que hay en este momento en el proyecto de Chone y de Machala, no hay disponibilidad presupuestaria. Habían realizado una disponibilidad presupuestaria que efectivamente estaba financiado, pero a la hora de la hora el proyecto del préstamo se cayó. En este momento no hay financiamiento. Al menos en Machala el proyecto sigue su curso. Fiscalizador no sabe qué hacer porque tiene algunos meses que no se cobra, entre otras cosas. Entonces es muy importante la certificación presupuestaria. ¿Sí?
Lamentablemente, el director financiero de cualquier empresa pública que firme y emita una certificación presupuestaria, lamentablemente, si no hay dinero, ya es parte de los observados por Contraloría en algún momento. Entonces, tengan muy en cuenta esa situación. También hay otra situación que a veces no, el proyecto está interesante, ¿no? Un valor atractivo, nos dice, no, no te preocupes, empieza a trabajar, mañana te firmamos el contrato, ya va a salir la certificación presupuestaria, qué sé yo, etcétera, y empiezan a trabajar. Esperen que todo esté certificado para poder empezar a ejecutar el primer paso de obra. Bien. Si ustedes ven en este ejemplo, es el que hemos venido trabajando sobre la situación de, en este momento, yo por cuestiones de didácticas he puesto 6 actividades a desarrollarse durante un ejemplo nosotros de agua potable que habíamos puesto. Bien. Si bien es cierto que se tienen los análisis de costos unitarios, y por lo menos a la única empresa que le he visto, en este caso, bueno, Senel no, sino Prisa, que nos da o tiene los precios unitarios, los análisis de precios unitarios, y lo tiene desglosado, total del proyecto, cuánto me voy a gastar en maquinaria, cuánto me voy a gastar en mano de obra, cuánto me voy a gastar en recursos, o sea, materiales, etcétera. ¿Sí? Es la única empresa que he visto. ¿Sí? A mí me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Generalmente lo sé hacer por interno, pero es laborioso, quita bastante tiempo. Bien, entonces, una de las recomendaciones que le hago es que ustedes, cada vez que ustedes vayan a realizar una actividad de un rubro de un proyecto, vean qué recursos requieren. De personal, de herramientas y de equipo. No se olviden de nada, por favor, no se olviden de nada. Bien, en este caso dice que recursos humanos, él necesita un ingeniero y necesita un asistente. Van a requerir computadores más mobiliarios, servicio de internet, servicio de energía eléctrica y material de oficina. ¿Sí? Pone cuántas personas, cuántas veces va a participar el ingeniero en esa actividad, cuántas veces va a participar el asistente, lo mismo los materiales. Y adicionalmente el tiempo que va a trabajar en esa actividad. El tiempo que va a trabajar en esa actividad. Saca el costo directo en este caso, y luego tenemos el indirecto. Para el ejemplo le he puesto el 10%, y es el precio total del proyecto sin IVA. Sin IVA. Entonces, ¿qué más les recomiendo? Ok, ya tenemos establecido presupuestos referenciales, tenemos APU, y empecemos a cotejar de la manera que ustedes consideren pertinente, tentativamente, elaborando acuerdos precontractuales con los proveedores, con el personal, a ver si te va a resultar. Porque sucede muchas veces que, primera opción, soy legal en el pago, cumplo con proveedores, cumplo con personal, y a la final salgo perdiendo como dueño de la empresa o como dueño del contrato, o simplemente mi rentabilidad que baja. Segundo escenario, si actúo de mala fe, incumplo con proveedores, incumplo con personal, y mi rendimiento de rentabilidad a la final está intocable, más sin embargo, tengo problemas con el personal y con proveedores. Entonces, es importante que ustedes analicen todos esos elementos que siempre se van a presentar dentro del escenario laboral. Lo mismo yo puedo hacer si estoy como técnico. Bueno, me ofrecen un salario, me ofrecen un honorario, y tengo que analizar. Sí, tengo que analizar si me conviene o no me conviene. Si es fuera de la ciudad, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la alimentación? Movilización, entre otras cosas. Entonces, tengo que hacer todos los análisis. Y si ya veo que me está absorbiendo tiempo y la ganancia que voy a tener de ese trabajo, me conviene, continúo, caso contrario no. Por ejemplo, imaginémonos que le ofrezcan $1,800 de salario. Fuera de la ciudad, vamos a hablar, son de acá de Manta y el trabajo es en la provincia de Santa Elena.
Imaginémonos, abuelo de pájaro, que se estén gastando, qué sé yo, $600 entre todos esos gastos. De 1.800 a duras penas le está quedando 1.200, pero el trabajo que tienen en Manta es de 1.500. Deben tomar decisiones. ¿Cuál les conviene? Sí. Es verdad, también hay otros escenarios. Que el proyecto de acá ya está por terminar. Y eso también me he dado cuenta en algunos técnicos. Cuando los proyectos ya faltan 2 meses por terminar, o 3 meses, y ya están por ahí calentándole la oreja que ya va a aparecer nuevos proyectos. Lamentablemente, he visto que dejan botado el anterior proyecto, renuncian, dicen, me voy por lo seguro, el de acá ya va a terminar. ¿Sí? Más que por asegurar o por ir a terminar, siempre es importante que sean no solo leales, sino también éticamente profesionales. ¿Sí? Es preferible decir, a ver, voy a cumplir acá y al nuevo proveedor, mira, termino este proyecto acá y me enlazo al siguiente, pero no dejo botado el trabajo. ¿Sí? No hay que dejar botados los trabajos porque deja embarcado, ya para finalizar un proyecto, dejar embarcado a un equipo técnico no es fácil. Si otro se hace cargo hasta que se empape, se torna cuesta arriba. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí tenemos otro ejemplo, y ya mismo lo analizamos. Este es un pantallazo simplemente. Les mostraré todos los parámetros y cálculos en Excel. ¿Sí? Este es un estudio para sacar un diseño, en este caso de tipo eléctrico, y también les podría servir para diseños de tipo hidrosanitario. ¿Sí? Ya el total de los capítulos o componentes macro son 5. ¿Sí? Un componente, recopilar información. Segundo componente, realizar el diseño de las líneas de media tensión, luego la de baja tensión, líneas soterradas, de baja y de media tensión. ¿Sí? Y su unidad de medida es kilómetro, es en kilómetros, la cantidad estimada, cuánto es el precio referencial por kilómetro de cada uno de los componentes, y al final vamos a tener el precio total sin incluir IVA, en este caso del diseño. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera minuciosa. Normalmente los clientes, ya sea el pequeño o el contratista gubernamental, en este caso el contratante, por hablar de manera más específica, nos apuran a que les entreguemos presupuesto. Y lamentablemente es una de las primeras cosas que piden. Ni siquiera quieren ver los detalles técnicos. Pásame el presupuesto, ¿cuánto me cuesta? Pero lo quiero para mañana a primera hora. Eso es más o menos como cuando vamos se me ocurre en este momento al mall. Nos acercamos a alguno de los locales o una isla y vemos algo que nos llama la atención y lo primero que le decimos, señorita, disculpe, ¿me puede decir, sí, ese aparatito negro que está allí, qué precio tiene? Preguntamos el precio en vez de decirle, me permite, déjeme observar, y lo empiezo a analizar. Y después al final sí le debo preguntar el precio. Pero lamentablemente la cuantificación monetaria es una de las primeras cosas que casi siempre se pide, y en lo personal, determinar un presupuesto, estimar costos, no es coger y soplar botellas, no es fácil, ¿sí? No es fácil y no debería entregarse con la prontitud que me piden. Este es un pantallazo de lo que les compartí, ya mismo la vamos a explicar. Si alguien la quiere utilizar para su situación de trabajo, moderación, puede hacerlo. Yo personalmente lo uso mucho. ¿Sí? En cambio aquí, por ejemplo, para elaborar una propuesta, ya sea intelectual o no, están considerados muchos aspectos. Y lo que nosotros vemos aquí, más que todo, lo que está en amarillo, es el valor por hora que yo le puedo estimar. Sí, el valor por hora que le puedo estimar. Normalmente ese valor por hora es el salario básico promedio, dependiendo del tipo de técnico que usted sea, divide para 22 días de trabajo, 8 horas laborables, y le va a salir más o menos. Se estila cobrar entre $5, cuando son proyectos de baja gama, entre 5 y $10, proyectos de media gama, de $10 a 20, y ya cuando son de alta gama, de $20 hacia arriba. Hay algunos que sé que cobran hasta $100 la hora.
hasta $100 la hora. Por ejemplo, Oracle, a nivel de software, ellos le dan soporte técnico, les dan soporte técnico, ¿sí? En línea, es decir, ni siquiera virtualmente, por teléfono. Ellos cobran la hora, si solamente es asistencia, es decir, escuchan, nada más, les cobra $100 la hora. Si ellos ya le dan alguna sugerencia, alguna solución al problema que tiene y lo hacen remotamente, le cobran $150 la hora. ¿Sí? Y la gente lo paga. La gente lo paga. Bien, entonces con esto hemos finalizado de manera así bastante rápida. Ya en la segunda parte, más que todo cuando ya veamos el área de procesos, vamos a darnos cuenta y hacerlo un poquito más a detalle, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Antes de pasar a la siguiente presentación, quiero comentarles lo siguiente, que de verdad me ha cargado muy inquieto y recién el día de hoy pude contactarme con Horacio. He estado llamando en los días anteriores, ha estado ocupado, ha estado en reuniones, inclusive estaba un poquito dedicado de salud, entre otras cosas, ¿no? Y una de las preocupaciones que tenía, porque me puse a revisar el instructivo, la guía instructiva del desarrollo de la tesis de ustedes, y más que todo me saltó a la vista porque vi que les comunicó que todos los temas estaban aprobados. La verdad, felicitaciones a todos, aprovechen, el tiempo corre. Y decía, me llamó la inquietud porque dentro de la guía, no sé si ustedes se han de haber percatado y si la tendrán, en esa guía no hay proyecto técnico, ¿sí? En la guía que tiene aprobada, en este caso, la dirección de posgrado, no está aprobada, no está en ese instructivo, ¿sí? Esa se llama ¿dónde está? Sí, la guía de titulación, no está aprobada allí. Bien. Entonces, Horacio, yo le comenté y me dice, nosotros ya, o sea, no está dentro de esa y tienen una. Bien. Igual ya la tienen elaborada y se llama guía de proyecto técnico. No sé si ustedes la tienen. Voy a compartirla. Bien, voy a compartirla. Bien. Ahí la tenemos. Bien. Esa es la guía del proyecto técnico que se tiene aprobada de parte de la universidad. Bien. No me estoy inmiscuyendo, pero sí, me interesa porque la asignatura está relacionada con el proyecto de ustedes. Está relacionada, yo ya bajé, ya tengo los temas de casi todos, de todos, menos de 3 compañeros, que ya vamos a ver qué solución buscamos con ellos, los que no han entregado a tiempo. Decía, está relacionada y porque me va a permitir en lo que queda de esta semana y la próxima, darle ciertos tips para que ustedes puedan aplicar lo que estamos estudiando de gestión de proyectos dentro de su tema y más o menos qué enfoque puedan darle, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen. Ustedes tienen que presentar prácticamente el título. Bien, por ahí estaba viendo, les han aprobado, no sé cómo, pero dice que hay títulos que son larguísimos, tienen más de 20 palabras. Ya, bien. Yo les recomiendo que revean, que replanteen, o sea, que resuman ese título y lo dejen hasta máximo 20 palabras. ¿Por qué razón? Acuérdense que ustedes tienen un director de tesis. Una vez que el director de tesis le diga, ok, está todo bien, entregue ya su tesis terminada, pasa a un tribunal llamado lector. Los lectores, lamentablemente, a veces lo conocemos, a veces no los conocemos, pero ellos tienen sus puntos de vista y sus enfoques y empiezan a analizar el paso a paso, a rajatabla, porque hay una rúbrica del cumplimiento del instructivo de titulación. ¿El título tiene más de 20 palabras? No.
ya eso les va quitando puntaje y les va observando que van a tener que incluso en algún momento que el título no está relacionado ni con el objetivo, como lo menciona aquí, ¿sí? Ni con el objetivo, tal como se lo menciona aquí, ¿sí? Ni tampoco con lo que ha desarrollado. Entonces, primera alerta. Segunda situación, bien, aquí. Análisis del problema. Ustedes tienen que realizar, y antes que de continuar, según vi, parece que todos tienen proyecto técnico, ¿verdad? O alguien tiene otra cosa, dependiendo, no sé, el enfoque que le esté dando. ¿Todos tienen proyecto técnico? No, ingeniero. No todos. He visto que algunos tienen Creo que la mayoría tiene. modelaciones, análisis, etcétera, ¿verdad? Ya. Entonces, esos que están como análisis o los que dijeron que no tienen proyecto técnico están como proyectos de investigación. De investigación, sí. Sí, ingeniero. Bien. Sí. Bien. Yo con el respeto de las personas que han elaborado esta documentación, con el respeto que se merecen, pero todos los proyectos son proyectuales, todos los trabajos de titulación son proyectuales. ¿Qué significa proyectos proyectuales? Disculpe la redundancia. Que tiene una parte investigativa y terminan con una parte propositiva, es decir, una propuesta de solución. ¿Cómo piensa solucionar? ¿Cómo cree que va a solucionar los hallazgos encontrados en ese problema? De sobremanera, los de investigación tienen que demostrar la cuantificación. Acuérdense en lo que veíamos el problema, la relación causa-efecto. Si ustedes revisan bien la información, les va a ayudar muchísimo. Igual en la parte de los que están como proyecto técnico. ¿Sí? Igual. Bien. Entonces, por ahí, y ya vamos a ver también, que eso me llamó la atención bastante. Estoy ahorita con la parte de proyecto técnico. Dice que necesitan describir el problema. Claro, por ahí vi, por ejemplo, que decían que hay déficit de agua potable, que ya el sistema está colapsado, etcétera. Pero, ¿por qué? Tienen que explicar por qué. Yo solamente les hago notar que los lectores, generalmente los lectores que les van a poner lectores especializados en esas áreas. No les van a improvisar. De acuerdo a lo que conozco de posgrado, de acuerdo a lo que, o sea, está coordinando ingeniería, es cierto, pero el dueño de la maestría es posgrado. Posgrado es el que dice apruebe, no apruebe, desde luego, en base a los lineamientos técnicos. Y esos lectores son macheteros, son a rajatabla, no le dejan pasar ni la coma que puso de más. ¿Sí? Igual lo conversé con Horacio, le digo, Horacio, más o menos, ¿cómo piensan hacer? No, dice, se va a llevar las políticas que lleva posgrado y deben cumplir con eso. Tercera situación, tengan muy en cuenta lo que van a hacer proyectos técnicos. Tendrán que dedicarse 24/7, pero para que logren salir en 6 meses, porque tienen que hacer prácticamente un estudio, un diseño completo con estudios de factibilidad técnica, operativa, planos, estudios topográficos, es decir, como que tuvieran un equipo multidisciplinario. Piensen bien. Cuarto, de acuerdo al instructivo, ustedes van a tener, si no terminan en el plazo, no sé qué plazo le han dado para la tesis, ¿qué plazo le han dado para que desarrollen la tesis? ¿Eso no les han dicho? A marzo. Bien. Bien. Bueno, O sea, ya estamos desarrollando los 4 o 5 meses. Ya, porque Ya estamos desarrollando. que el 65% aprobado, ¿verdad? Ya, pero ese tiempo, si ustedes no lo logran terminar en ese tiempo, le dan de plazo 2 periodos semestrales ordinarios, es decir, 1 año. El primer semestre lo hacen gratis. Cuando ya pasa el segundo semestre, usted pide prórroga y eso le van a cobrar. Eso le cuesta, no es gratis. ¿Sí? No le van a permitir, por mucho que termine la titulación, no le van a permitir defender mientras usted no haya formalizado y pagado esos valores. ¿Sí? Entre otras cosas. Bien, vámonos al marco teórico. Cuando hablamos de estudios previos, sí, cuando hablamos de trabajos previos, significa que ustedes tienen que buscar en el internet y normalmente
busquen en Google Académico, que allí hay trabajos, primero están ya valorados científicamente, están demostrados científicamente, y son los trabajos que sirven. Los trabajos de libros o de un blog, esos trabajos no son considerados, ¿sí? No son considerados. Bien, dice que deben describir en la parte teórica la descripción técnica de las tareas, y miren más o menos lo que hemos estado hablando, ¿sí? Es más o menos lo que hemos estado hablando. Y dicen demostrar la necesidad y viabilidad. Bien, uno de los errores que me he encontrado es que normalmente dice, vamos a hablar, se me ocurre, de acuerdo a la topografía, la tubería de X dimensión sirve, puesto que es lo único que tengo en el mercado, por lo tanto sí es viable. Esa suposición, esa objetividad no me justifica que el proyecto sea viable. Tiene que demostrarlo de manera cuantitativa. También lo hicimos nosotros en la clase anterior y con ejemplos, ¿sí? Y los pueden adaptar. Bien. ¿Qué más dice? Tomar en cuenta que en esta parte deberían aparecer las referencias bibliográficas estrictamente necesarias para comprender. Es decir, yo les recomiendo, para que él tenga un mejor nivel y sorprendan a los lectores y al tribunal, que hagan consultas de esas publicaciones de artículos, de estudios que ya están publicados y los encuentran en Google Académico. Es el mismo Google, pero solamente que se van a encontrar de puros trabajos, en este caso técnico, sobre el área de hidráulica. Bien. Reitero, no me estoy metiendo, no estoy yéndome en contra de inclusive del profesor nuevo que viene, sistematización, no sé cuál será el enfoque de esa asignatura, pero si estamos en la oportunidad con la asignatura de gestión de proyectos, orientarlos para que su trabajo tenga un complemento con los conocimientos metodológicos y procedimientos que le determina dentro de la parte, en este caso, metodológica, científica, académica. Bien. Esta parte de verdad que cuando dice estilo normal, deberían ahí determinarle, no sé si en algún lado está, por lo menos lo que revisé no está, qué tipo de letra. Ahora, si me hablan de normas APA última edición, APA última edición, también les compartí, ahí deben ver el margen de las hojas, tipo de letra, tamaño de letra, espaciado normalmente 1.5. ¿Cómo represento las tablas? ¿Cómo represento la figura? Por eso los lectores le van a rechazar. ¿Sí? El trabajo puede estar técnicamente de fondo muy bueno, pero si de forma no cumple la normativa APA, les devuelven. Y les van a devolver las veces que sean necesarias hasta que cumpla 100%. Bien. ¿A qué le está hablando el Word? Por favor, vean tutoriales de Word. El Word es mucho más de lo que estamos utilizando. Muchas veces creemos que abrimos un archivo de Word, centramos, ponemos negrillas, subrayamos y listo. Hay muchas herramientas que nos sirven para automatizar la información y darle más calidad, más prolijidad al documento. Bien. En las normas APA va a encontrar el apartado anterior de títulos, subtítulos, entre otras cosas. ¿Sí? Aquí no les menciona de qué edición es, pero normalmente trabajan con la última. Estamos en la 7ª edición. Bien, luego se van a la justificación e importancia del trabajo. Más o menos tienen que determinar lo que dice allí. Ya vamos a ver al final, pero estuve viendo así, la extensión del trabajo se aproxima a 120 páginas sin considerar anexos y bibliografía, aproximadamente 120 páginas, el máximo. El mínimo está como 60, 80 parece. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Los objetivos. Bien. Aquí le está indicando si va a elaborar, si va a desarrollar. Me parece que estas dos partes no debieron haberla puesto, porque imagínense, alguien dice desarrollar proyecto hidrosanitario.
¿De dónde saca el dinero para desarrollarlo? Y se va a ser parte del equipo de desarrollo. Normalmente las empresas se reservan el derecho y no permiten que su trabajo en ejecución sea parte de una investigación. Loterías sí lo logran. Sí, mucho cuidado. Sí. Plantear, etcétera. Bien, lógicamente está relacionado con lo que indica el objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos intermedios para lograr el objetivo, en este caso, general. Qué sé yo, levantamiento de información, el primer objetivo, a vuelo de pájaro, lo estoy indicando. Segundo objetivo específico, determinar ¿cómo se llama? La topografía. Tercero, determinar el estudio de habilidad y factibilidad técnica, etcétera, etcétera. Cuarto, presupuesto y cronograma, etcétera. La metodología de trabajo, ¿sí? Normalmente es cómo van a lograr los objetivos, cómo lo van a lograr, ¿sí? Utilizando software, realizando encuestas, utilizando, en este caso, software para modelaciones, es decir, todas las etapas deben ser cronológicas, como dice ahí. ¿Sí? No los quiero asustar, pero ya más o menos vayan a alertarse. Ustedes sí conocen este documento. Hola. Sí, nos facilitaron la guía en algún momento. Sí, pero en la guía general que está aprobado por el OCA no está esto. ¿Sí? No está. Entonces, ingeniero, ¿podría pasarnos usted también esa información? Ya, verá, yo no estoy autorizado a pasarla porque, o sea, Horacio me la pasó por interno y si no se las ha pasado todavía, por algo ha de ser, ¿ya? Por algo ha de ser, pero esta no está, por eso me llamó la atención, pues yo revisé la guía y no hay proyecto de técnico, hay estudio técnico, que es diferente, estudio técnico que es diferente. Porque dentro de lo que está aprobado en la maestría hay dos modalidades de titulación, investigación y proyecto técnico. Y el proyecto técnico es nuevo. ¿Sí? El proyecto técnico es nuevo. Deben hacer un diagrama de flujo, explicar el alcance, cronograma, recursos, presupuesto. Luego ya más abajo, miren, ya le habla de una estructura del proyecto. Dice guiarse con los formatos facilitados por la dirección de posgrado. ¿Sí? Como según veo, parece que estas no se las han entregado. Bien, tiene el tema y el título. Bien, son dos cosas diferentes. Ya. Si yo voy a hacer el tema, por ejemplo, proyecto de agua potable, el título, construcción, diseño de sistema de agua potable para la ciudad X. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Yo les envié y les puede ayudar bastantísimo, sin conocer todavía este documento, les va a ayudar bastantísimo ese proyecto que se hizo sobre las salvaguardas del aeropuerto de Manta. ¿Sí? Más que el contenido de fondo es ver cómo se estructura y qué es lo que deben hacer. Objetivos, alcance, planteamiento, el capítulo 1. Miren, marco teórico. Capítulo 2, el diseño. ¿Sí? Capítulo 3, las conclusiones. Pero veamos ya el desarrollo de la desagregación. Vean el ejemplo. ¿Sí? El capítulo 1 le llaman presentación del proyecto. Tiene tema, objetivos, alcance, planteamiento del problema, justificación, etc. Profe, ¿en qué norma JAPA está su documento? ¿Cuál? ¿Este documento de aquí? El que usted nos pasó, Creo que está en la sexta o séptima, no me recuerdo. Ya. Ya no me recuerdo. De todas maneras, yo les compartí en la información, les compartí la norma JAPA, séptima edición, les compartí también ciertos, y yo le llamo como una especie de figura, de láminas. También ahí está cómo se hacen las citas. Les pasé un enlace también de la norma JAPA. Y estoy tomándome ese enlace, le estoy facilitando el enlace de la universidad. ¿Qué dice Marquito? ¿Perdón? ¿Cómo estamos, Marquito? Buenas tardes, Marquito.
Luis, por favor, controle ese micrófono. Estoy tratando de desactivarlo acá, pero no me permite. Bien. Luego va el capítulo 2, el marco teórico. Miren, ve. Bueno, el marco teórico va a depender de las palabras clave que saquen ustedes. ¿Sí? Marco teórico, trabajo de campo. La verdad que estoy como medio asustado yo que no soy de la especialidad, ¿no? Porque ya veo que hay una desagregación ya a detalle. En el trabajo de campo dice que tiene que investigar sobre hidrología, climatología, estudios topográficos, planimetría, altimetría, entre otras cosas. Evaluación de impactos ambientales, ¿sí? No es necesario ser especialista, si hay por eso le digo, aquí esta evaluación de impacto ambiental lo van a hacer a nivel de simplemente una matriz bastante sencilla sin llegar a un estudio de impacto ambiental, porque un estudio de impacto ambiental es diferente a una evaluación de impacto ambiental. Y el estudio ya me cuesta dinero. Luego viene una introducción, bueno, empieza a hablar sobre cierta situación ya netamente de lo que conlleva de manera técnica y específica del proyecto a desarrollar o diseñar. Luego va el capítulo 3, el diseño. Miren, ¿ve? Diseño del sistema, disposiciones generales específicas. ¿Sí? Ya le empieza a hilar más fino. ¿Sí? Le empieza a hilar fino. ¿Sí? Conexiones, todo prácticamente. Ese documento no lo tenemos, de verdad. Por eso digo, no, es que a mí me llamó la atención porque yo comparaba proyecto técnico y el otro es estudio técnico, son dos cosas diferentes. Luego la obra de la memoria gráfica y presupuesto referencial de la obra. Lógicamente, si aquí ya me habla de análisis de precio unitario, en algún lado debieron hablar sobre las especificaciones técnicas. Y finaliza con conclusiones y recomendaciones. Una consulta, disculpe, ese es para proyecto técnico, ¿verdad? Sí. Claro, ese me recuerdo que la doctora que nos dio sistematización del proyecto, ella nos dijo que todavía no habían pasado ningún formato ni nada, y luego dijeron que podíamos trabajar con el mismo formato, creo. ¿Con el mismo formato de cuál? ¿De estudio técnico? De proyecto técnico, de proyecto de investigación. Ya, de proyecto de investigación. Proyecto de Debería investigación, ser- proyecto técnico, pero este de aquí no nos había mostrado. No se los han pasado. Yo creería que todavía no está aprobado oficialmente, creería, por eso tal vez, pero sí tienen que aplicarlo. Igual habrá que conversar con Horacio. Pero eso no se termina en 6 meses. ¿Perdón? No se termina en 6 meses, es un proyecto técnico. No sé, claro, no, técnicamente no se lo va a terminar. Y se ve full, hay full cosas, no sé. Sí, no se lo va a terminar. Sí, no. Yo por eso sí me he estado llamando la atención desde la clase pasada, ¿no? Me ha estado llamando la atención y les estoy más bien indicando es con el área de ayudarles. Ahora, ya están los proyectos aprobados, vean si hay la forma o de cambiar o ver la forma de replantearlo, ¿no? Que no llegue a un nivel tan alto, porque cuando me habla, si ya me hablan de un proyecto técnico, porque según lo que me decía Horacio, por ejemplo, el municipio requiere de un proyecto hidrosanitario, tiene que hacer todo, pues replanteamiento, tiene que hacer empezando de topografía, ¿sí? Hacer sondeos en suelo, tantas cosas, y eso no es gratis. Y eso no es gratis. Hay que pensarlo, compañeros, si queremos graduarnos rápido. Ya, otra cosa también, verán, un consejo para todos. No pretendan graduarse todos juntos, es difícil. ¿Sí? En mi caso como estudiante y en mi caso como profesor, por ejemplo, del doctorado, nosotros empezamos, ahorita somos como éramos 120, 180 estudiantes, ¿sí? Entre las diferentes promociones. Apenas hemos salido 8, apenas nos hemos graduado 8. ¿Sí? Ya una vez que se egresa, entra pereza y todavía no se sabe qué hacer. Sí, sí, Gaby, así es. De todas maneras, yo lo alerto y a la final los que están por la parte de investigación la tienen un poco más fácil, ¿no? Por eso les decía, hagan tesis, no se compliquen la vida, no se la compliquen. Hagan, ustedes se quieren graduar.
¿sí? Con un proyecto de investigación, trabajando 2 horas diarias, sí salen 6 meses. Sí sale. Lógicamente va a depender también de la ayuda que tenga del tutor. ¿Ya? Porque si el tutor no sale de su confort, en donde nomás le dice, termina todo que después te reviso, preferible que les vaya revisando por partes. ¿Sí? Bien. Antes de continuar la clase, ¿desean que les explique la parte del proyecto de investigación? Yo sé que ya lo han hecho con la tutora, de Sí. pronto, ya que No, le no, vamos sí. a Me dar. gustaría que sí, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero. Ya. Doctor, Verá, perdón. lo estoy haciendo porque primero, o sea, trabajo en esto, ¿no? O sea, en el FUNIVER, en las universidades mexicanas de Puerto Rico, nosotros somos los profesores del área de proyecto y dirigimos tesis. Y la otra que también ejerzo la profesión. Entonces, ya uno le da una pauta y hasta ciertas técnicas de cómo hacerlo más rápido. ¿Sí? De cómo hacerlo más rápido. Por ejemplo, tengo una dirigida que recién, la verdad, me ha sorprendido. En 4 meses ha sacado su tesis. El día miércoles le pasé unas correcciones y a la media hora, profesor, listo, ya lo recibí. Y a las 2 horas ya lo tenía corregido. Imagínense. Y así, mientras yo tenía 30 días de plazo, pero si ya me lo envió y lo tenía a la mano, de una vez se lo revisé. O sea, para ayudarle que salga rápido. Bien, vamos a ver el de investigación. Bien. Bien. Ahí tenemos entonces el de la guía de titulación, que este es el documento que ustedes tienen, está aprobado por el Consejo Universitario. ¿Sí? Bueno, la parte medular, documental para legalizar este reglamento académico, ¿no? Que es el que está vigente. ¿Sí? Le hablan de algunas definiciones, en qué consiste el proyecto de investigación. ¿Sí? Es un procedimiento científico destinado a recabar todo tipo de información sobre un determinado fenómeno social y natural para generar conocimiento o dar soluciones a problemas puntuales. Bien, antes de seguir adelante, cualquiera de las 2 modalidades que ustedes escojan, trabaje con un proyecto que ustedes tengan la información ya levantada y nomás tengan que irla a documentar. Porque si trabajan, con un proyecto de cero, complicado. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, los que trabajan en instituciones, si ya tienen estudios elaborados, usted su tesis puede ser realizar la sistematización del proyecto o presentarlo el proyecto en formato template, se me ocurre. ¿Sí? Algo así, para que lo puedan hacer más rápido. Estudio de caso. Bien, vámonos más abajo. Allá. Escuché esa parte, Sí, dígame. doctor, si me puede repetir lo que hablé hace un ratito, que se me fue el internet. Ya. Le decía que no se la compliquen para hacer su trabajo de tesis. Si van a hacer algún diseño, vean que si en su institución ya tienen estudios elaborados, estudios que son muy diferentes al proyecto. Los estudios, si yo tengo ya el estudio de planimetría, tengo el estudio estructural, tengo el estudio, todos los estudios componentes del sistema hidrosanitario X, recábelo y eso lo pasa a poner como anexos y usted pasa a elaborar una propuesta de ese proyecto ya con los estudios ya realizados. ¿Sí? Más o menos es lo que yo hice en el estudio de factibilidad del puerto de aguas profundas. Yo no hice el estudio técnico, no hice el estudio de olas, de viento, no, esos ya estudios estaban hechos. Lo que yo hice fue sistematizar toda la información y que, como pudieron ver, tampoco que salió algo así tan sencillo, ¿sí? Pero
me fue mucho más fácil y sí se logró terminar, por lo menos en 5 meses lo logramos hacer, ¿no? Entonces, es lo que recomiendo. Bien, aquí les decía, los lectores, revisar el trabajo y enviar informes. Ya, y ya vamos a darnos cuenta más abajo las rúbricas. O sea, no es que solamente reviso así por leer. Bien, hay algunas políticas, ya ustedes, como le digo, este documento lo han de haber revisado. Vámonos a los anexos. Bien, el proyecto de investigación. Bien, debe contener datos generales del proyecto, es decir, son los preliminares, ¿no? Diagnóstico del problema, objetivos, descripción, presupuesto y cronograma. Y aquí ya le empieza a desagregar un poquito, ¿no? Sí, le empieza a desagregar. Aquí aplica la misma relación causa-efecto. Con que ustedes se hagan el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ustedes tienen estos 2 puntos. Tienen estos 2 puntos. Incluso, miren, ve, en el proyecto de investigación, los que tienen proyecto de investigación tienen que hacer algo que estudiamos. Ni siquiera me he dado cuenta que teníamos esto aquí. Tienen que hacer la matriz de marco lógico. ¿Sí? Tienen que elaborar la matriz de marco lógico. Luego hacen la descripción detallada del proyecto, explicando la metodología, resultados esperados, hablan también sobre la transferencia de resultados, hablan de presupuesto, cronograma. Cuando el documento llega al lector, cuando el documento llega al lector, ellos le van a calificar con esta matriz, le van a verificar, ¿relaciona las sublíneas de investigación del programa de la maestría sí o no? Si pone no, él aquí les pone una nota, significa que tendrán que ver la solución. El artículo cumple el formato vigente, el título es claro. Miren, ve, ya el tema está aprobado, el título está aprobado, pero el tutor tiene la potestad de determinar si ha sido bien formulado o no formulado, o sea, bien escrito, bien descrito, bien narrado. El lector, ¿verdad? El lector. Y lamentablemente, y le digo porque a mí me ha pasado, uno como tutor está ahí queriendo defender a su dirigido y lamentablemente ya cuando el documento pasa a manos del lector y el tribunal de sustentación, el lector simplemente tiene voz pero no tiene voto. Lamentablemente. ¿Sí? Bien. Identifica los síntomas, o sea, la causa del problema, por eso le decía, el árbol de problemas, formula el problema, ¿sí? El planteamiento de hipótesis, yo no, en esta sí no estoy de acuerdo, ¿no? Porque realmente aquí ya tendría que hacer análisis estadístico ya a nivel de doctorado casi, o sea, es demasiado. Esto de aquí no debería estar, pero lo han puesto. El objetivo general presenta no más de 4 objetivos, ¿sí? Al menos deben haber 4, ¿no? Detalla el cronograma de ejecución. Bien. Las referencias bibliográficas deben estar en norma JAPA y normalmente no la escriban manualmente. En el Word, déjenme ver si tengo un archivito de Word por aquí. Bien. Voy a salir un momento de allí, por favor. Bien. Tengo aquí este. Bien. Bien. Aquí tenemos el Word, donde me dice referencias. Aquí esta es la barra de herramientas. Referencias. Hago clic. ¿Sí? Dice que voy a trabajar con norma APA. No sé todavía si el Excel ya tiene, perdón, el Word tiene actualizado la 7ª edición. Estaba hasta la 6ª. ¿Sí? Yo puedo aquí hacer y verificar. 6ª edición solamente está, miren, ¿ven? ¿Sí? La cojo. Bien. Insertar cita. Voy a insertar cita. Hago clic. Y dice que, miren, ve, yo aquí ya tengo cita ya establecida. Agregar nueva fuente. Y aquí yo pongo si esa cita es de un libro, de un artículo, de donde sea. Imaginémonos el libro.
Ah, el autor, Patricio. Patricio P, es decir, bueno, vamos a poner un apellido mejor. Parra. Sí, es apellido, nombre. Apellido, goma, abreviatura del nombre. Es un autor corporativo. Le pongo el título, prueba. Dice que fue realizado en el año 2000, ese libro es del año 2021, ponen la ciudad, pongámosle Egipto, perdón, el Cairo. ¿Sí? Hay que poner la editorial, para que se me muestren más campos, le pongo mostrar todos y le puedo poner, ¿sí? ¿Qué volumen, qué edición? Bien. Medios de verificación, ¿de qué página estoy consultando? ¿Sí? ¿De qué página estoy consultando? ¿Sí? Vamos a ponerle la página 25. Medio, el año en que realizó la consulta. URL, si lo encontró en el internet, debe tener aquí un URL. ¿Sí? Vamos a inventarme por aquí un URL. Vamos a inventarme este. Aceptar. Bien, ahora yo me voy nuevamente. Imaginémonos que he estado consultando. Aquí ya se insertó, ¿ves? Voy a borrarlo. ¿Sí? He dicho que estoy aquí, lo estoy consultando de Parra. Voy a citas. Voy a buscar a Parra y aquí está Parra, ¿ves? Dice Parra, P, y automáticamente. Y otra cosa, si yo lo tengo sincronizado con Zotero, si lo está porque está cerrado, pero si yo lo tuviera abierto, aquí me aparecerá el Zotero. Y también lo puedo sincronizar desde allí. Bien, me voy al final, suponiendo. Aquí al final. Y quiero poner la bibliografía. Me voy a referencias, bibliografía. Bien, lo voy a poner de esta forma y miren, ¿ve? Automáticamente se me genera la bibliografía. Esa es una de las herramientas que les recomiendo que utilicen. Muchas veces nos ponemos a poner manualmente y es difícil. Aquí, si yo voy agregando más bibliografía, simplemente le pongo aquí actualizar. Y se me vuelve a incorporar lo nuevo que he puesto en el orden alfabético. ¿Sí? En orden alfabético. Bien. ¿Alguna pregunta? No se me asusten, por favor. Estoy más bien preveyéndolos para que logren un buen trabajo. Bien. Llegan a la rúbrica y prácticamente ahí les va a dar los criterios de evaluación. Les va a dar los criterios de evaluación y es la nota que van a sacar. ¿Sí? Y les van a enviar con un informe si pasan esa parte del lector o no. Generalmente sí hay revisiones, generalmente sí hay cositas que hay que corregir, aunque sea de forma. Sí, aunque sea de forma. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada, ya nos asustó, pues. No, José, ya nos asustó. no los quiero asustar, más bien es para prevenirlos y ya empiecen a ¿cómo es? A subsanar esas cosas. No es tanto asustarnos, es más preocuparnos. Les cuento que hacer una tesis no es difícil, no es difícil, no es difícil. Sí. Lo que pasa es que sí hemos tenido un poco de vacíos con los... Bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero sí hemos venido como arrastrando deficiencias de este problema de cómo hacer la tesis, de investigación y todas estas cosas. Entonces sí hemos tenido como unos profesores nos decían una cosa y después venía otro, nos decían otra, entonces una colada ahí. Verá, yo les estoy hablando, le estoy hablando con documento en mano y porque trabajo también en el medio, no solo en la universidad acá. Yo también, como ustedes, yo siempre llegué, cuando yo llegué recién aprendiendo proyectos, yo pensé que me habían enseñado mal, pensé que yo lo había aprendido equivocadamente y que tenían razón los de acá. Empecé a preguntarles por qué sí, por qué no.
hasta que es la costumbre o el modus operandi de cómo se trabaja. ¿Sí? Entonces ahí yo fui poniendo orden, y yo, no, bueno, trabaja así, pero yo voy a actuar de cómo va la técnica. Y realmente, no en vano han pasado 20 años desde que empecé a estudiar proyectos y lo practico. Entonces, algo debo haber aprendido en 20 años. Sí, algo. Claro, lo que sí me parece raro es que si hay una normativa, si hay un esquema, si hay algo, un patrón y que seguir, ¿por qué todos tienen diferentes formas de analizar o diferentes formas de interpretar algunas cosas que, por ejemplo, esto de la tesis? Cada profesor ha tenido un enfoque distinto. Ya, verá Gaby, no lo quería decir yo, ya tú te has adelantado, pero sí lo pensé desde antes de dar clase. Los módulos anteriores, a excepción de investigación, y por eso que ustedes han de haber visto, creo que investigación, gestión de proyectos y sistematización son los últimos 3 módulos, parece, ¿verdad? ¿Me corrigen? Sí, creo que son los últimos 3 módulos. De ahí para allá, los módulos que han visto son de la parte técnica. Técnica de la línea de investigación de la maestría. ¿Sí? Técnica. Es decir, de cómo se hace, qué sé yo, un estudio topográfico, de cómo se hacen o se conciben los proyectos técnicamente desde el punto de vista hidráulico, etcétera, etcétera. La investigación y la gestión de proyectos y la sistematización no es interpretación de nadie. Son conceptos universales. Son conceptos universales que usted lo va a encontrar en cualquier parte del mundo y en el Internet. No hay invento, ni que yo lo tomo de esa manera o la otra profesora de esa otra manera. La situación está en que muchas veces, y es lo que venimos nosotros peleando en la universidad, es que se nos debe liberar un poco de tiempo para que el profesor pueda compartir experiencia, que él también ejerza la profesión. Pero lamentablemente la mayoría de los compañeros profesores solamente ejercen la docencia. ¿Sí? Un docente de X asignatura, si solamente pasa metido en la universidad, ¿qué experiencia profesional técnica le puede compartir? Ninguna. ¿Sí? Entonces, y yo estoy diciendo, decía mi abuelo, uno se mete en problemas por metido y por tonto. ¿Sí? Yo me estoy metiendo en este momento, asumiendo mi responsabilidad, porque yo no quiero que mañana digan, bueno, tuvieron gestión de proyecto, y realmente yo me especializo en eso, y si tengo la oportunidad de orientarlos para que enderecen y puedan darle un mejor enfoque a su trabajo de titulación, bienvenido sea. Pero no es una interpretación propia, es una interpretación universal y le estoy hablando con documentos. ¿Sí? Entonces, veamos las soluciones. Las soluciones, como le digo, es imagínense en este momento como cuando no, tenemos un contrato. Ya, tenemos un contrato y tenemos que cumplir ciertos requisitos que no estuvimos acostumbrados o no son como nosotros pensábamos que era. Y que lo tenemos que cumplir y lo vamos a cumplir y se van a cumplir. Entonces, primera sugerencia, el tema, los que tienen proyectos técnicos, proyectos de investigación, así de manera general. No se compliquen, háganlo de la manera más fácil. ¿Sí? Es decir, si yo voy a construir un sistema hidrosanitario, no ponerme a pensar en que tengo que traer material importado. No, utilizo material propio nacional, por ejemplo. No pensar en que tengo que contratar expertos con título de doctorado graduado en Harvard. No, el especialista que tengo aquí en Manta a la mano. No pensar en que tengo que elaborar un estudio de impacto ambiental. No, ya tengo un estudio de impacto ambiental, qué sé yo, se me ocurre, para la zona sur de Manta, y ese me va a servir. Más aún si está vigente y si hay licencia, ya, entre otras cosas. Bien, igual después de que terminen el módulo sin ningún compromiso, no duden, yo les apoyaré en lo que sea necesario. Me alegra que ya estemos empezando a dar este tipo de maestrías por acá también, no solamente en Guayaquil, Quito, o en el exterior. Y además porque a nivel de hidráulica, y justo anoche conversé con uno de los dueños de la fiscalización por otros asuntos personales, y me volvió a insistir, José, si tienes personal o tienes carpetas de profesionales en el área de hidráulica con experiencia, por favor. Tengo en mente algunos proyectos y necesito.
Sí, justamente le digo, tengo clases, déjame ver, voy a volver a conversar con los muchachos. ¿Ya? Entonces, es un campo amplio. Así que ánimos a todos, ánimos, y voy a tratar de buscar algunos otros proyectos técnicos de los que tengo por allí, para que con eso se guíen, se orienten. Si ustedes ven el que les envié del aeropuerto, es una propuesta, pero una propuesta que queda solamente documentada. ¿Sí? Yo no puedo llevar una propuesta a un nivel de, como decía César, de factibilidad, porque eso es bastante tiempo, bastante documentación, no la puedo llevar a ese nivel. Al menos en 6 meses o un año, así sea solo, es complicado. Complicado. ¿Sí? Lo de investigación es menos complejo. Yo la verdad que me hubiese gustado haber llegado antes para orientarlo. Hagan de investigación, no se la compliquen. Hagan de investigación. Es que a estas alturas ya se ha invertido tiempo y dinero en cuanto al proyecto técnico. Es en mi caso, yo ya hice la topografía y en estas ocasiones no voy a poder cambiarme a un proyecto de Bueno, investigación. Leonel, no queda otra. ¿No? Ahí lo que te indico es que ver que a la final tu proyecto no quede insubsistente por cuestiones de recursos, ¿no? No sé, no sé qué proyecto tenga, no lo tengo a la mano. Porque una topografía, si tú la has hecho, así sea que la has hecho solo y no has tenido equipo, has tenido que alquilar equipo, ¿sí? Movilización y todas esas cosas, ¿no? Ya, pero igual, como les digo, la decisión la toman ustedes, simplemente toman las previsiones del caso para que el proyecto no se les quede a media y como lo decía ahorita Leonel, imagínense que lleve 6 meses, 4 meses y todavía que el proyecto no lo pueda continuar por algún impedimento técnico, legal, que ya no corresponde a él. Y después de haber pasado tanto tiempo, tener que volver a replantearlo. Entonces, hay que buscarle solución a lo que se tiene. ¿Sí? Pero de manera general, el uno, lo otro, normas APA. No se olviden. Normas APA, lo que ahorita medio les enseñé de las referencias, así sacan el índice, también se puede hacer el índice de manera automática, entre otras cosas, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya nos hemos pasado un poquito, vamos a salir al receso, ¿les parece? Y regresamos en 10 minutos. Sí, ingeniero, muchas gracias. Y si es posible pasarme el documento de investigación, por favor, gracias. Ya, ok, Sí, listo. no se malito. Y si nos puede ayudar con una guía también, por favor. Ya, listo. Voy a buscarlo, ya, correcto. Ya nos encontramos entonces. Doctor, gracias. yo creo que usted también pasó un documento que decía que nos podía servir también para después desarrollar el proyecto, creo. ¿Cuál documento? ¿Me recuerda, por favor? Es que eso estoy tratando de ver. Creo que también lo pasó aquí por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí. Ya ahorita chequeo en el WhatsApp a ver qué información fue. ¿Eso qué necesita? ¿Que vuelva a compartir? ¿Qué dice modelo guía? Ah, ya, modelo guía. Ese modelo guía es una tesis ya resuelta, pero no de esta universidad, pero más o menos tiene casi los mismos apartados de los que van a desarrollar ustedes. Sí, más o menos. Bien. Bien. Entonces nos encontramos en 10 minutos. Okay.